Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar. La teoría revolucionaria fundamental para la revolución, para el impulso revolucionario. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a otra jornada más de su programa Escuela de Cuadros, programa de formación política, discusión y de debate. En esta oportunidad, nuestro programa número 181, para eso está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez, y nos va a estar también acompañando, direccionando todo el debate, el compañero Roberto. El programa del día de hoy es un programa temático en torno a la experiencia de clase desde el Poder Popular. Roberto, tienes el derecho de palabra para que un poco nos profundices en ese tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es que el tema que vamos a discutir del ejercicio de la clase en el Poder Popular es enfocarlo en la experiencia chilena del gobierno popular de Salvador Allende, del año 70 al 73, y no es antojadizo elegir este periodo para analizar esto, porque da la sensación de que es un ejemplo paradigmático en la discusión sobre el ejercicio del poder popular, porque efectivamente es un poder popular, primero que nada, construido durante décadas de organización principalmente obrera en Chile, y segundo, es un poder popular estimulado desde el gobierno, y que bueno, como vamos a ver en la conversación, hay un punto de inflexión en que el poder popular o el pueblo organizado rebasa las intenciones del gobierno de transferir poder al pueblo, con todas las contradicciones que eso acarrea. Bien, entonces nos estamos centrando en la experiencia chilena para entender el ejercicio del poder popular y para introducir un poquito a los compañeros que nos están viendo. En el primer segmento vamos a estar trabajando el poder popular tras el triunfo de Allende y específicamente cómo en ese primer momento del proceso revolucionario chileno, en el camino chileno al socialismo, hay un ejercicio del poder popular que de alguna forma está dirigido o impulsado desde arriba. Posteriormente, en el segundo segmento, trabajaremos el tema de la emergencia desde abajo del poder popular. Entonces, para ir a ese primer momento, la construcción del poder popular o el impulso al poder popular, quizás es necesario que nos introduzcas en cuanto a las luchas previas que germinaron en que Allende se convirtió en presidente, en compañero presidente. Sí, bueno, la historia de Sudamérica en particular, tanto de los países del Río de la Plata, Uruguay, Argentina y de Chile, está cruzada, digamos, por primero una presencia sindical muy fuerte, una presencia como de conciencia de trabajadores muy fuerte. En el año 43 tenemos la fundación de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, se organizan todos los trabajadores del Estado, cosa que uno podría decir que no es tan importante, pero tiene dos cosas muy importantes. Lo primero es que eso va a dar, 10 años después, en el año 53, la formación de la Central Única de Trabajadores, que es la central sindical que agrupa a todos los trabajadores de Chile. Y segundo, que es un dato no menor, en el tiempo de la Unidad Popular, la distribución de trabajo, digamos, era que había 1.300.000 trabajadores en el área privada y habían 250.000 trabajadores en el sector público. De esos trabajadores del sector público, un 90% estaba sindicalizado. O sea, habían 200.000 trabajadores, un poco más, sindicalizados, que respondían al sector público. Y en el sector privado era más bajo, pero aún así era alta el índice de sindicalización. Entonces vemos que a lo largo de décadas y décadas de lucha obrera se va generando una masa crítica consciente.
Esa es la gran diferencia, no es una masa crítica que lucha por sus derechos, por su satisfacción inmediata, sino que empieza a haber una conciencia de trabajador y de exigir, cosa que efectivamente va a aumentar en el ámbito cualitativo a medida que se desarrolle la lucha. Pero Allende llega al poder, o la Unidad Popular llega al poder, con un apoyo del sector de trabajadores muy amplio. Entonces, eso es lo que logra finalmente que Allende pueda ganar. Allende se presentó 4 veces a elecciones. En el año 58 y en el 64 estuvo a punto de ganar. El año 64 asume la democracia cristiana en Chile y era tan fuerte las exigencias de cambio que tuvo que llamarle a su gobierno la revolución en libertad. La democracia cristiana asume que existe una lucha de clases, pero dice que no es irreconciliable. Entonces trata de poner paños fríos. Empieza a nacionalizar el cobre, empieza la reforma agraria, pero la presión era tal de parte de los sectores populares que se queda corto. Y ahí es donde aparece la figura, digamos, de unidad de estos partidos. El Partido Comunista de Chile es fundado en 1924 y el Socialista, que es el partido de Allende, es fundado en 1932. O sea, eran partidos ya muy viejos. El Partido Comunista en los años 70 llegó a tener 80.000 militantes solamente en la juventud del partido. Entonces eran partidos de masa muy grandes que le dan el apoyo a Allende. Sí, una cosa interesante es que, dado que hubo tanta acumulación de fuerza en la clase trabajadora chilena y hasta organización, ¿no? Es un poco interesante que en el primer momento del poder popular existió este rasgo de decreto desde arriba, ¿no? Me parece, si una referencia importante del poder popular es el caso soviético, en que los soviets, asambleas, se formaron más bien espontáneamente. Hay que preguntar por qué tanto en Chile y aquí en Venezuela el poder popular empezó, o bajo el gobierno revolucionario, empezó con una suerte de decreto desde arriba. Sí, ahí hay 2 cosas importantes. Lo primero es que hay una experiencia que no le podríamos llamar de poder popular, pero sí de ejercicio popular, que son los comités de unidad popular, que eran como lo que aquí podría ser la VC, eran como unidades más electorales para las elecciones del 70, y que sí, mucha gente consideró, bueno, estos son los futuros comités de unidad popular, como lo dice su nombre, y el gobierno los desmanteló cuando asume. Los dejó por desidia, por alguna orden específica. No podría llegar a una conclusión taxativa, pero lo cierto es que fueron desmantelados. Y lo otro que es importante es que ya mencioné el tema de la CUT, de la fuerza que tenían los trabajadores, pero entendamos que la CUT era una superestructura también. O sea, una estructura a nivel nacional que agrupa a todos los trabajadores, por supuesto que tiene rasgos de burocratismo, de ejercicio cupular del poder, y la CUT pacta con Allende. Entonces la CUT hace un pacto con Allende, un acuerdo, digamos, que hay que también decir que va a ser un poco la tónica, y siempre la fue, del manejo político de Salvador Allende. Salvador Allende fue presidente del Senado mucho tiempo, fue ministro, y luego llega presidente precisamente porque hace otro pacto con la democracia cristiana, que es lo que le permite, con el 36% que había sacado en las elecciones, que el Congreso lo ratifique, que era la manera de ratificar al presidente en ese momento. Entonces, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, hace un pacto con el gobierno, hace un acuerdo en que los trabajadores, según dice el acuerdo, van a tener injerencia en todos los escalones del gobierno. Pero por otro lado, la CUT, vamos a decir que transa o que acuerda apoyar al gobierno. Entonces, por ejemplo, el dirigente sindical más importante que tuvo Chile en el siglo XX, que se llama Clotario Blest, que fue el que fundó la ANEF, la de Empleados Fiscales, y después fundó la CUT, y después fundó el MIR, se opone a ese acuerdo. Porque dice que si los trabajadores no tienen independencia de los partidos o del gobierno, no pueden defender a la clase, sino que van a defender
al gobierno o a los partidos. Ahora, me parece interesante que puntualicemos en el tiempo, me parece haber una delgada línea entre lo que es la correlación de fuerzas o la fuerza que en algún momento puede ser favorable a los revolucionarios y cómo a su vez eso se expresa en poder y en poder popular. ¿Cómo pudiésemos nosotros caracterizar el poder popular como tal? O sea, ¿hasta qué punto podemos decir, mira, aquí hubo determinadas experiencias de poder popular, por ejemplo en Chile? Claro, es importante ahí y voy a responder eso, pero voy a darme una vuelta un poco más larga. Cuando hablamos de toda esta acumulación, ¿no es cierto? Yo les dije que es una acumulación en el punto de vista organizativo, pero hay trabas legales burguesas que impiden que esa organización se convierta en poder. O sea, estamos todos organizados, vamos a la huelga, protestamos por los derechos, pero no estamos ejerciendo el poder. Entonces, ¿qué es lo que hace que efectivamente, a mi entender al menos, sí sea un poder popular, aunque sea por arriba? Que en los primeros 8 meses, el primer año de gobierno, Allende, por la presión de los campesinos y de los mapuches, o sea, los campesinos pobres, de correr el cerco, que se le llamaba, que era mover el cerco que delimitaba los latifundios, lo corrían. Por esa presión, las tomas de fondo, Allende tuvo que, vamos a hacer la reforma agraria total. Entonces, en 6 meses, 1 año, ya la reforma agraria estaba casi lista. Allende asume en noviembre del 70 y en diciembre nacionaliza la industria textil. Entonces, sí, es un poder popular por arriba porque es el gobierno el que dice esta industria pasa a control o del Estado o de los trabajadores. Entonces, claro, te lo están dando el poder de alguna manera. Pero eso es porque la misma masa crítica de trabajadores empieza a exigir. Entonces vamos a ver un poco más adelante cuando estos órganos de poder popular, embrionarios o no, empiezan a ejercer el poder, es cuando, digamos, cuando el de arriba ya no puede y el de abajo ya tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en un primer momento, efectivamente, se nacionalizan muchas fábricas, se nacionalizan los recursos naturales, el cobre, el hierro, el carbón, se nacionaliza la banca. Entonces todo eso genera, bueno, y se hace la reforma agraria total, y todo eso genera mayor confianza en los trabajadores. Entonces, bueno, como ahora es nuestro, hagámonos cargo. Entonces es un poder popular estimulado desde arriba, pero presionado por abajo. Esa es como la gran característica de la primera parte, que además el año 71, digamos, que incluso hay elecciones y las gana la Unidad Popular, es cuando el gobierno hace toda la ofensiva. Y por otro lado, la derecha ni siquiera tenía un organismo de unidad, o sea, eran partidos desordenados, estaba totalmente atontada por la derrota. Y eso el gobierno lo aprovecha durante todo el primer año de avanzar mucho en las posiciones. Y los trabajadores lo aprovechan de la misma manera, o sea, dicen, bueno, entonces ahora es nuestro, vamos. Y este es un gobierno que no es socialista, es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo. El futuro de la patria, el pueblo de Chile está en las manos de ustedes, a trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. En este momento, para referenciar, nos queda poquito de tiempo el segmento, algunas de las iniciativas impulsadas desde el gobierno serían las juntas de abastecimiento y control de precios, que fueron juntas donde las comunidades se organizaban para, no sé, supongo que hacerle seguimiento a la distribución de alimentos. También se impulsó la ley de las 3 áreas de la economía, donde se toca específicamente los diferentes tipos de propiedad, en aquel momento social, mixta y privada.
Y, por cierto, es importante resaltar que en los casos de propiedad social los trabajadores tenían un rol importante ya reconocido en la propia ley, un rol en la gestión de las fábricas recuperadas, y desde allí se impulsan lo que son, entiendo, las áreas de propiedad social, donde específicamente se vincula con la propiedad social y donde los trabajadores se erigen como los organizadores de la producción. ¿Estamos correctos por allí más o menos? Sí, en cuanto a estos elementos, un minuto nos queda. Sí, el único detalle es que las juntas de abastecimiento y precio, las llamadas JAP, son una respuesta del gobierno después de la crisis. No son del año 70, son de enero del 73. Entonces, si pudiéramos hablar exactamente de las iniciativas de poder popular antes de la crisis del 72, que vamos a comentar más adelante, o sea, las iniciativas por arriba, principalmente tiene que ver con las áreas de la economía y con el área de propiedad social, donde efectivamente los trabajadores empiezan a hacerse parte. Y lo otro importante también es en el movimiento campesino, que ahí los campesinos también toman mucho poder. Ok, bueno, hemos llegado al final del segmento. Estamos estudiando la experiencia chilena, pero específicamente lo que nos interesa abordar en este programa es la lucha de clases y el poder popular. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Para el impulso revolucionario. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Les recordamos que el texto que estamos haciendo un programa temático en torno a la experiencia de clase del popular, particularmente la experiencia chilena. Y sería interesante un poco tocar en este segmento, aperturar este segmento, con un poco cuáles fueron esos eventos desencadenantes de la tensión que se empezó a generar entre el gobierno del compañero Salvador Allende y el poder popular, la clase organizada. Sí, bueno, la tensión, como comentábamos en el segmento anterior, siempre estuvo porque el segmento de trabajadores, la clase trabajadora como orgánica, por decirlo así, desde un momento exigió más, por decirlo así. Aquí no lo hemos mencionado, pero hay que recordar que incluso había un partido a la izquierda de la Unidad Popular, cosa que podría sonar un poco extraña en algún otro proceso, que era el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, que su lema precisamente era crear poder popular. Entonces ya la tensión era desde un comienzo. Y en el fondo, al ser el gobierno popular un gobierno que estimulaba el poder popular, claro, la gente dice, bueno, si lo van a estimular, entonces presionemos, y el gobierno daba. Pero empieza a ocurrir que a mediados del año 72, bueno, a fines del 71 se da la primera marcha de la derecha, y ya empezando el año 72 y a mediados del año 72 la derecha se articula. En Chile históricamente han existido, bueno, hasta ese momento ya después cambió, pero existió durante mucho tiempo la política de los 3 tercios electoral, en que se iba un tercio para la derecha, un tercio para el centro y un tercio para la izquierda. De hecho, como comentamos, Allende gana con un 36%, o sea, súper marcado. La Democracia Cristiana, que es el partido de centro, saca un 32%, me parece, y Alessandri, que es la derecha, saca un 34%. Entonces, muy marcado. Y pasa que en el mes de agosto del 72 se forma una coalición de derecha, que incluye a la Democracia Cristiana. Entonces ya tenemos que 2 tercios de los 3 se unen para derrocar al gobierno. Y eso empieza a generar una oposición más fuerte, y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos y las empresas transnacionales empiezan a aplicar primero un embargo a los bienes chilenos en el extranjero, y segundo, ya derechamente robando el cobre. Entonces se da un episodio, por ejemplo, en Francia, que la Kennecott embarga un cargamento de cobre chileno
y los estibadores franceses, por solidaridad de clase, no descargan el embargo y al final Francia dice, bueno, no, este cobre es chileno. Pero luego pasa en Hamburgo y en Hamburgo sí el cobre se lo quedan ellos. Entonces hay un ataque que empieza a ser sostenido y fuerte, digamos. Y ahí un sector importante de la clase dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es poner mano dura, radicalizar, etc. Y Allende, con su plan estratégico que tenía, que de la vía chilena al socialismo, dice, no, vamos aquí a usar la muñeca, como se dice en Chile, vamos a muñequear, vamos a hacer política y vamos a tratar de avanzar. Incluso hay conversaciones con la democracia cristiana para ver si se puede lograr un acuerdo. La democracia cristiana se parte por la izquierda, digamos, y ese grupo que sale de la democracia cristiana se integra a la Unidad Popular, pero ya la presión era mucha. Y ahí llegamos al punto de inflexión con respecto al poder popular en Chile, que es la huelga de los camioneros de octubre del año 72. Entonces esa huelga marca, digamos, la ofensiva, el inicio de la ofensiva dura de la derecha, porque ese paro de camioneros se convierte después ya en un paro patronal, en lo que en inglés se dice el lockout, como que los comercios cierran, bueno, los camiones no andan, se empieza a generar un clima de desestabilización, muchas empresas se van a huelga y el gobierno no tiene la capacidad de derrotar el paro. Una cosa interesante en cuanto a eso, creo que cualquier televidente aquí en Venezuela notaría cuán similares a la experiencia venezolana, ¿no? El paro de los camioneros es parecido al paro petrolero. Por supuesto, hay una suerte de luna de miel cuando el gobierno llega y luego termina la luna de miel. Hay tantos isomorfismos, similaridades. Y luego, después del paro de los camioneros, es cuando realmente vemos el auge del poder popular. Sí, específicamente en este momento es el que surgen los cordones industriales, ¿no? O por lo menos el que florecen más plenamente los cordones, cuando precisamente se está evidenciando más claramente las limitaciones de la vía legal, porque la burguesía está diciendo, no, nosotros no vamos por la vía legal, y eso hace que la propuesta inicial choque con la realidad. Claro, y ahí lo que pasa es que el gobierno no puede derrotar el paro, pero el paro sí es derrotado, y es derrotado por los trabajadores. Entonces eso es un cambio cualitativo, un salto cualitativo en la organización popular en Chile, que además, claro, salva al gobierno del paro, pero no lo pone en mejor pie porque ahora tiene un flanco izquierdo que le está diciendo, ya, pues, o sea, está bien la vía chilena al socialismo, pero aquí ellos no van a respetar nada, entonces tenemos que ponernos de otra manera. En las principales ciudades del país se han creado 31 cordones industriales, de los cuales 8 pertenecen a Santiago. Cuando surgen conflictos con los patrones, especialmente dentro de las empresas pequeñas, los trabajadores afectados reciben el apoyo inmediato del cordón al cual pertenecen. Esta solidaridad permite a los pequeños sindicatos contar con mayor respaldo para enfrentar a los patrones. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales, nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos, nos hemos también organizado en los cordones, y aún seguimos con la misma cantinera, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo. Allende incluso es la primera vez que cita un gabinete cívico-militar, mete a los militares en los ministerios, para tratar de contener esto, y ni así lo logra. Los grandes problemas que habían en ese paro, que tenían que ver con la movilización por un lado, porque no solamente son los camioneros, que son los que transportan los productos, digamos, sino que también efectivamente hay un paro de transporte. Entonces, los mismos trabajadores se las ingeniaban para llegar, para mantener produciendo la fábrica, etc. Entonces eso hace que efectivamente el gobierno no sea el que derrota el paro, sino que son los trabajadores. Y cuando los trabajadores se toman la fábrica, la hacen funcionar ellos mismos, después cuando tienen el paro no van a decir, bueno, les devolvemos la fábrica a los patrones.
O sea, si ya aprendimos que podemos hacerlo nosotros. Entonces, ahí viene, yo creo que una de las mayores tensiones del gobierno con los trabajadores organizados tiene que ver con la disputa por qué empresas van a pasar al área social. El gobierno, Pedro Buscovich, el ministro de Economía, tenía un plan que era pasar las empresas estratégicas. Pero el Poder Popular dice, bueno, en esta empresa que es chica, que no es estratégica, pero están pasando ya nuestros derechos, hacen huelga patronal, nosotros nos tomamos la fábrica y la hacemos funcionar, exigimos que pase al área social. Entonces, ahí ya hay un foco de tensión. Y por otro lado, que es importante resaltar, entrando un poco más en el tema de los cordones industriales, es que no son fábricas tomadas por separado, no son experiencias, digamos, que floreció aquí y en otra ciudad otra y así, sino que, como lo dice su nombre, en los sectores donde se asentaban las industrias, la mayor parte de las industrias del sector actuaban coordinadamente. Entonces, por decir algo, si es que en la fábrica, qué sé yo, en Fonalosa, el trabajador, el patrón estaba incumpliendo los contratos, etcétera, se paraba Fonalosa y había una huelga general en Fonalosa, pero también había una huelga en todas las fábricas del sector, por solidaridad con eso. Lo mismo cuando faltaban repuestos, cuando había que llegar a los lugares de trabajo, se organizaban como cordón. Entonces eso que después va a llevar a una organización mayor, digamos, o sea, que el cordón se pare por solidaridad con otro cordón o por solidaridad solamente de clase, etc. Pero los dirigentes sindicales no estamos solos, estamos apoyados por todos nuestros trabajadores y por los cordones industriales. Y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile, así que somos poderosos. Y ellos se han pisado la huasca una vez más. Ahora estamos todos organizados, y estamos conscientes y los trabajadores hemos abierto más los ojos y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más incluidos y estamos apoyados, porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros. Tampoco hay que idealizar el ejercicio del poder popular más allá que yo haya comentado que habían 70 años de organización y todo, porque estamos hablando ahora del tema de trabajadores, también tocamos por ahí el tema de los campesinos y falta otra experiencia importante de poder popular que es a nivel de vivienda, por la migración campo-ciudad. Pero en el caso de los trabajadores, que es como lo paradigmático, no creamos, porque había una organización muy grande o partidos obreros masivos, que hay un salto directo desde la lucha reivindicativa o propiamente sindical hacia una lucha de la clase por sí para sí. Entonces, en ese mismo contexto tenemos que en el año 73 los mineros del cobre, que se supone que era la gran base de apoyo, digamos, tanto del Partido Comunista como del gobierno, se van a huelga. Y se van a una huelga que es una huelga contrarrevolucionaria por meses, precisamente por un tema de salarios, de que no les pagaron un bono, o sea, está bien, hay mayor poder popular, pero los problemas del antivalor capitalista, individualista, sigue existiendo. Y ahí, bueno, las imágenes son elocuentes de Allende llamando a los trabajadores a apoyar al gobierno, ¿no es cierto? Sí, aquí en Venezuela, por supuesto, ha existido, quizás son una mezcla de posiciones contrarrevolucionarias y economicistas, ¿no? Digamos, obreros de Sidor o PDVSA que solo piensan en sus salarios. Afortunadamente se ha, por lo general, controlado ese tipo de tendencia. Pero iba a preguntar, ¿cuáles son las actitudes de los partidos, las diferentes actitudes de los partidos políticos frente a sobre todo los cordones industriales? Porque muy brevemente, de alguna forma hubo, si bien evidentemente hubo errores de parte de la clase, hubo un gran florecimiento del poder popular que parecería que lo rebasó todo, ¿no? De alguna forma podríamos decir que fueron una suerte de soviets, aunque también se ha cuestionado precisamente por el hecho de que los soviets surgen previo a la toma de poder y los cordones surgen posteriormente. Entonces, para añadirle a la pregunta de Chris, también esta situación de contexto específico de rebasamiento de la clase en cuanto a la situación en general. Hay dos cosas. Lo primero es la unidad popular, esta coalición de partidos que logra el poder.
En esa coalición estaban los dos partidos de izquierda más grandes y tradicionales, que eran el Partido Comunista, que es el partido más antiguo de Chile, que se funda en 1912 como Partido Obrero Socialista y en 1924 ya pasa del Partido Comunista. Y por otro lado estaba el Partido Socialista, que era el partido de Allende. El Partido Comunista, marxista-leninista, disciplinado, su objetivo era el programa, que se cumpla el programa. De hecho es lo mismo que dice el Partido Comunista hoy en Chile, en otro contexto, pero es lo mismo, o sea, que se cumpla el programa, ni más ni menos. Por lo tanto, fue el partido más leal a la postura de Allende, más leal al gobierno. El Partido Socialista siempre, en toda la historia de Chile, ha sido un partido de muchas tendencias. Entonces, por ejemplo, al interior del Partido Socialista había una fracción que era el Ejército de Liberación Nacional, que eran los que le hacían la logística y apoyaban políticamente al Che en Bolivia, ¿no es cierto? También había un sector más moderado. El presidente del Partido Socialista en ese tiempo, el secretario general, era del sector más radical. Entonces, el Partido Socialista nunca le prestó totalmente un apoyo a Allende así cerrado, y sí era mucho más cercano esta otra fracción a un partido que estaba fuera de la Unidad Popular, que era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que sí planteaba como su lema, digamos, como ya lo dijimos, la creación de poder popular. Pero también no hay que ser ingenuo, y esa creación de poder popular era con el MIR. Entonces, el cordón industrial era efectivamente de la clase. El MIR lo que proponía era otra organización, donde se integrara el cordón industrial. Vemos entonces un tira y afloja entre las formas más espontáneas pero muy avanzadas de poder popular y los partidos. De eso seguiremos hablando en el próximo segmento, aquí en Escuela de Cuadros, donde estamos analizando la experiencia chilena y el poder popular. Ya volvemos con más del programa. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, programa temático sobre la experiencia de clase en el ejercicio del poder popular y particularmente la experiencia chilena. Y cabe destacar o importante que este tercer segmento lo vamos a tocar con el tema de reforma o revolución. ¿Cuáles son esos elementos que podemos nosotros recoger de esa experiencia histórica para la revolución en Venezuela, la revolución en América Latina y en el mundo? Sí, lo primero es que quizás como chileno que ya estos temas se han tratado, bueno, 1000 veces en los 40 años de derrota. El tema de ponerle reforma o revolución es bastante, bueno, da para conversar mucho más, porque precisamente uno podría decir, bueno, el gobierno de Allende era reformista, ¿no es cierto? Pero yo no sé, o sea, estatizar la banca me parece una reforma revolucionaria, por decirlo así. Entonces, esa reforma o revolución a mí más me parece que viene a discutirse en el último momento del gobierno. Porque efectivamente era un proceso revolucionario que avanzaba a través de reformas, por decirlo de alguna manera, en la cual el poder popular se veía cada vez más fortalecido. También estamos de acuerdo. Pero llega un punto en que la reacción imperial y de la derecha criolla es tan fuerte que el gobierno se ve tambaleando, florece más el poder popular como resistencia, como dijimos, los cordones industriales, que no son creados por la CUT, o sea, son un nacimiento espontáneo de los trabajadores, las juntas de abastecimiento y precios, que sí son del gobierno, pero que el pueblo dice, bueno, ok, vamos a trabajar con esto, y la rebasa también. Y una experiencia que repito, que hemos tocado poco, es el de los campamentos, de esta migración campo-ciudad que se da en toda América Latina en la mitad del siglo, y que en las grandes ciudades en Chile tiene una expresión importantísima conducida por el MIR. Y era una conducción revolucionaria. O sea, se daban experiencias
de vivienda en la cual otro modo de vida era el que se vivía allá adentro, con administración de la justicia a nivel popular, con creación de brigadas sanitarias, etcétera, etcétera. Sí, iba a decir que uno de los partidos, o el partido que aparentemente era más revolucionario, su actitud frente a muchas instancias del poder popular y de partidos o de sindicatos, es que solo la dirección fue reformista, ¿no? Entonces, su idea en combatir el reformismo era como hablar a las bases de tal partido, porque solo la dirección que es reformista. Pero entiendo que luego el MIR hizo una autocrítica, que ellos mismos reconocieron que eso fue incorrecto. Y me parece cierto, es incorrecto, pero también abre una gran incógnita, porque si las mismas bases tienen una conciencia reformista, eso abre un conjunto de preguntas que creo que estamos todavía tratando en Venezuela, porque las raíces del reformismo no son tan superficiales como si fuera sencillamente la dirección, y es un problema que toca la revolución en América Latina todavía. Sí, a ver, el MIR tenía una política revolucionaria de crear poder popular, efectivamente, y las formas. Se dice, por ejemplo, que claro, en un campamento de 500 familias podían haber 5 miristas, pero igual el campamento, entre comillas, era del MIR por cómo actuaban, ¿no es cierto? Entonces, está bien, era un partido revolucionario y que fomentaba el poder popular, pero también era un partido, y como partido tiene su estrategia propia, que no es la estrategia de la clase, es la estrategia del partido. Entonces, por eso, al final del segmento anterior que comentaba un poco esto, el tema de los cordones industriales, que podría ser la mayor experiencia de poder popular en Chile, el MIR tampoco era el que decía que el cordón industrial iba a ser el nuevo soviet, por decirlo así. Ellos planteaban otra estructura que era el comando comunal. Entonces, al final hay una discusión que, 40 años después es fácil decirlo, pero es una discusión entre partidos. O sea, el MIR le hablaba a las bases del otro partido y el otro partido le hablaba a las bases de... Sí, bueno, pero están, no quiero decir subestimando, pero no están tomando en cuenta la clase como tal, sino que están contando en función de su objetivo estratégico. Y hay que ser totalmente sincero y decir que los objetivos estaban equivocados. O sea, el golpe de Estado lo que demuestra es la incapacidad del gobierno por un lado y de los sectores que asusaban la guerra civil. Yo les comentaba que la dirección del Partido Socialista está el ala radical y una semana antes del golpe el dirigente que ha sido citado ahora en el gobierno, que se llama Carlos Altamirano, que era el dirigente del Partido Socialista, dijo que había que apagar el incendio con benzina. Y el 11 de septiembre escapó por la cordillera para Argentina. Entonces, es complicado. O sea, no, me parece a mí que el rol de los partidos políticos, tanto del sector radical como del sector, vamos a decirle, más conservador, falló totalmente. Si puedo decir algo, me parece que estamos viendo una situación en la que hay una multiplicidad de contradicciones, ¿no? Está la SCUT y está la contradicción de la SCUT con los cordones, ¿no? ¿Quién va a direccionar el proyecto? Hay una contradicción entre los partidos y los cordones y está, por supuesto, la contradicción entre el poder popular más organizado que apoya a Allende, pero que simultáneamente está presionando a Allende para que Allende profundice, y Allende en ese momento quizás es, si bien indudablemente era un tipo revolucionario y que empujó en toda la historia del proceso, parecería que quizás al final Allende dejó de empujar, le dio miedo a la situación y transó, quizás es una palabra muy fuerte, pero por lo menos hizo unas concesiones muy grandes a los sectores militares. Entonces, una situación con una multiplicidad de contradicciones, y de hecho yo quería leer una cita de una carta a Allende, una carta al presidente Allende de un campamento que es del 5 de septiembre del 73, fíjense la fecha, ¿no? Y dice: si usted no confía en las masas, si continúa tergiversando y buscando alianzas parlamentarias de la democracia cristiana o integrando a los militares en el gobierno, usted tendrá la responsabilidad de la masacre fría de la clase obrera más organizada de América Latina, ¿no? Allí vemos entonces cómo se va
como esa es una expresión muy clara de las contradicciones que existían entre un pueblo que sí era allendista, no sé si es el término correcto, pero que a su vez consideraba que no se estaba haciendo lo suficiente para que el golpe no rebasase. Y volviendo atrás, creo que es importante mencionar que no solamente en Chile se vivió el paro que mencionábamos anteriormente, sino que también en julio del 73 hay otro intento, el tanquetazo, que me imagino que fue un intento más directo de golpe de Estado. Sí, yo creo que de hecho ese es el punto relevante. Entre octubre del 72 y junio del 73, la izquierda empieza a, bueno, el poder popular empieza a florecer ya de manera por necesidad, cosa que es distinta de cuando el gobierno dice, bueno, vamos a hacer poder popular para que hayan hartas cosas. No, aquí era, si no hay poder popular nos jodimos. Entonces, por eso efectivamente florece. Y ahí todos se dan cuenta de que hay que hacer otras cosas. Entonces, el MIR, por ejemplo, participa de elecciones, cosa que no había hecho nunca, que se había negado a participar, y ahora dice, no, vamos a participar en las elecciones de marzo del 73. O sea, hay una modificación ahí de la táctica para tratar de salvar la situación. Es complicado el tema de la actitud de Allende, digamos, efectivamente me parece un poco fuerte la palabra transar, porque la Unidad Popular derrotó a la burguesía en todos los campos. La derrotó en la calle, la derrotó en la economía y la derrotó en las elecciones, hasta el 73. O sea, no la elección del 70, en marzo del 73. En la economía, bueno, había una crisis, pero el mismo Poder Popular estaba dando muestras de que se podía hacer cargo. Entonces, ¿dónde es derrotado? En lo militar. Y en lo militar, uno podría decir que Allende hizo concesiones porque los puso en el gabinete, pero los militares que puso Allende todos le renunciaron. Entonces, 2 semanas antes del golpe. Entonces, y esos militares se supone que eran constitucionalistas. La gente de la policía y de la Fuerza Aérea, los que dan el golpe son la 6ª antigüedad, la 5ª antigüedad, o sea, hay un golpe también al sector militar que apoyaba a Allende. Pero sí, más que transar, a mí me parece que Allende confió mucho en lo que hablábamos, en su muñeca política. Y al imperialismo ni un tantico así, o sea, no... Sí, en uno de los textos que tú nos pusiste a leer es de Frank Gaudichaud, y dice algo sobre una contradicción dialéctica en el poder popular que defiende al gobierno, defiende a su gobierno, pero a la vez tiene reivindicaciones que rebasan los marcos del gobierno. Y creo que eso es un problema muy profundo, ¿no? Es una contradicción que es muy difícil de superar. Es muy parecido a lo que, digamos, un movimiento como el movimiento de los Sin Tierra, porque sus bases son lulaístas. Esta misma contradicción, ellos sienten que Lula es su hombre, a la vez que tienen reivindicaciones que sobrepasan mucho lo que puede hacer Lula o lo que quiere hacer Lula. Claro, pero una diferencia con Chile es que esto, a ver, es un periodo corto de tiempo, son 3 años. No podemos extrapolarlo a los 15 años de la Revolución Bolivariana, los 50 de la Revolución Cubana, los 10 de la Nicaragüense, no se puede. Pero en esos 3 años el gobierno le cumplió a esa gente. O sea, cuando el Poder Popular exigía más, el gobierno cedía. Entonces, claro que lo apoyaban, porque veían que si le damos más, si le exigimos más, nos van a dar más, porque están por esa vía. Pero lo que decían es, calma que ahora tenemos a la derecha por otro lado. Entonces, esa es la contradicción que yo veo ahí. Por eso se salva esa contradicción. Porque sí apoyaban al gobierno porque el gobierno los apoyaba. Pero lo que le exigía era mayor dureza, que es un poco lo que se exige en otros lados también, mayor dureza contra la burguesía. Sí, camarada, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Sí, camarada, luchando y creando poder popular, pero no poder popular separado del poder del pueblo, no poder popular separado del gobierno del pueblo.
En este momento yo veo que se está cuestionando a la Constitución y la legalidad. Si se está cuestionando por las clases trabajadoras, ¿no es cierto?, al Poder Judicial, a la Constitución misma, al mismo gobierno, quiere decir de que estaríamos entrando a la etapa de toma del poder, porque ya esto ya no tiene validez. Los cordones industriales, ¿no es cierto?, el poder popular naciente está sobrepasando, porque la institucionalidad real ya no nos sirve, ya es incapaz de cumplir la función. Entonces los trabajadores estamos dando una nueva institucionalidad, porque el aparato de gobierno debe ser ahora empleado por la clase para aplastar a la otra clase. El enemigo está sumamente preparado y el enemigo no los da tregua. Y esta es la oportunidad de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, no lo va a hacer nunca. Nos queda un minuto, si quieres dar unas palabras de cierre en cuanto a todo este dilema reforma-revolución y la experiencia chilena. Bueno, sí, lo fundamental es que me parece que es un tema necesario de conversar en la situación que vivimos en Venezuela. También es algo a revisar, no para caer en copiar un modelo o elegir un bando, que se usa mucho en el caso chileno, sino que para entender, como decía Cris, cuáles son las contradicciones y cómo podemos superarlas de manera dialéctica. O sea, si bien las experiencias no se repiten, tienen mucho de similar. Y en todo eso hay lecciones que sacar para poder avanzar en los procesos que nos toca vivir a nosotros. Hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Les recordamos a todos los compañeros usuarios y usuarias que este conjunto de videos pueden acceder vía internet a través del canal de YouTube Escuela Cuadro. También a través del Blogspot pueden comunicarse con nosotros. Ahí están reseñas de cada uno de los programas. Y además tenemos el vínculo directo a través del Gmail, escuelacuadros@gmail.com. Muchas gracias, compañero Roberto. Muchas gracias también al equipo técnico de Vive Televisión. Y seguimos insistiendo en la importancia que tiene que ver el debate político-ideológico para la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad justa. Hasta la victoria siempre, venceremos. Revolucionario fundamental para la revolución, para el impulso.